Vamos a leer el texto de la palabra de Dios. Yo le doy la bienvenida a todos. El libro de los Hechos, capítulo número 9, versos 5 y verso 6, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el título de mi predicación, un título repetido de hace 3 meses, es ¿qué quieres que haga? Así nada más. Es una pregunta, es una pregunta que se hace, y esto nos debemos de hacerla nosotros. Al final del día, al salir de aquí, debemos de preguntarnos nosotros, debemos de decirle al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Él nos va a decir qué hagamos. Amén. Amén. Entonces vamos todos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Espero que abran su Biblia, los que traen su Biblia ahí, o los que van a leer aquí detrás de mí en el screen. Hechos capítulo número 9, verso 5 y verso número 6 solamente, para la gloria y honra del Señor Jesús. Amén. Parece que ya lo tienen. Vamos a leer. Dice: y él dijo, ¿qué quieres? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El verso 6, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Amén. Alguien dígale al Señor, Señor, te pido que me hables a través de tu palabra, por la gloria y el poder de tu Santo Espíritu, Dios mío y Señor mío, en el nombre de Jesucristo. Santo y glorioso Espíritu de Dios, te doy muchas gracias, Señor, hoy en esta mañana. Me humillo delante de tu presencia y con humildad y mansedumbre me acerco ante ti. Te ruego que sea hecha tu voluntad, tu perfecta voluntad en mi vida, y que tú seas, Señor mi Dios, exaltado y glorificado siempre por todo lo que yo, Señor, obedientemente haga, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Quizás hoy alguien que me oyó mencionar la semana pasada se pregunte, ¿por qué razón volvemos a predicar un título como este, o volvemos a predicar una predicación como esta? A esta predicación obviamente le tuve que hacer unos ajustes porque ya la habíamos predicado. Y la importancia de esto es darnos cuenta, amados hermanos, por lo que la iglesia está pasando. Yo el día domingo pasado le estaba diciendo a la iglesia, según la parábola del capítulo 25 del Evangelio según Mateo, de las 10 vírgenes, y yo les estaba diciendo que esas parábolas, todo lo que se dice con un aspecto terrenal, tiene obviamente un significado celestial, del cielo. Todas esas parábolas se dijeron, se hablaron, y todo el concepto va dirigido al cielo, al reino de Dios. Entonces todo eso debe de ser algo que nosotros tenemos que abrir nuestra mente, tener el deseo en nuestro corazón de que la palabra de Dios, nuestro Señor, nos enseñe para que nos pueda edificar. Y yo decía el otra vez, y alguien vino y me dijo, aún alguien muy acercado a mí me dijo, yo no puedo creer eso que usted, pastor, dijo el otro día. Le dije, ¿qué no puede creer? Y dice, usted dijo que según la parábola, el 50% de la gente de la iglesia es gente insensata, según la parábola. Y yo dije, bueno, yo no dije que es gente insensata, dije, yo lo que dije que era gente que tenía descuido, le dije, o a lo mejor dije insensata, le dije, pero lo vuelvo a decir ahora, le digo, yo creo que esa parábola, si habla de 10 vírgenes y 5 eran prudentes y 5 eran descuidadas, le digo, esas otras 5 se quedaron afuera cuando el novio regresó. Ahora escuche lo que le voy a decir, y esto es muy importante. Ese programa que yo veo es puro documental, son recopilaciones que se hacen continuamente, semana tras semana, en toda la nación de Estados Unidos y en el mundo. Esto obviamente son como datos que ponen en el almanac mundial. Y ahí ahora me subí yo y comencé a escuchar la radio, me recargué así en el asiento, estaba esperando a la hermana que saliera y estaba escuchando la radio arriba de la camioneta y comienzo a oír yo algo, hermanos, que me entristeció. Y este consenso, porque es una organización mundial, como dije, y es también aquí nacional en Estados Unidos, llena de pastores, muchas gracias hermano Gustavo, llena de pastores, ellos dicen, escuche bien, que el 75% de la iglesia militante es una iglesia que está perdida. Y cuando yo oí eso, la hermana Elizabeth se sube a la camioneta y dice, ¿qué estás oyendo? Y le digo, espera.
Le digo, están diciendo que según las estadísticas de la iglesia al día, 75% de la iglesia militante, la gente que estamos sentados en las iglesias de continuo, dice, ellos están diciendo que es una iglesia que muy posiblemente no va a llegar al reino eterno de Dios. Esto es fatal. Imagínense usted si ahorita nos pusiéramos a hacer una cuenta y Dios dijera, si hay 200 aquí, de los 200 solamente voy a escoger 50 y me llevo 50. ¿Estarás o estaré yo en ese número allí? Esto es algo, amados hermanos, que nosotros tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón. Y estábamos oyendo y dice obviamente que la vida del cristiano, ¿verdad? Esto yo lo escribí. La vida del cristiano, esto comienza con la sumisión y la obediencia a Dios. Cualquier persona que viene a la iglesia y que no viene con el asunto de la sumisión y de la obediencia, no va a poder llegar al cielo, no va a poder llegar. Está escrito, en la Biblia está escrito lo que el Señor dice. Hoy nosotros aquí en la iglesia tenemos un pastor. Usted va a otra iglesia, si es una iglesia del Señor, va a tener que tener un pastor. Ese pastor, por la gracia de Dios, y está mal que yo diga esto, pero ese pastor es el que un día va a dar cuenta por la iglesia, que estuvo en la iglesia, que obviamente escuchó a ese pastor. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Por eso cuando Pablo, y me voy a adelantar un poquito a mi mensaje, ¿qué quieres que haga, Señor? Entra a Damasco y allí se te va a decir lo que tienes que hacer. No hubiera sido fácil para el Señor haberle dicho, mira, quiero que hagas esto y que hagas esto y que hagas lo otro. Y el Señor usó a un hombre que muchos predicadores dicen, un hombre insignificante. No, Ananías no era un hombre insignificante, él era un hombre justo, un hombre que amaba a Dios, que había conocido la ley y que había sido obviamente abordado a su corazón por la gracia. Y ese hombre fue el que el Señor usó para que fuera a darle un mensaje a Saulo de Tarso. Allí se te va a decir, y si ustedes se dan cuenta, si han leído la Biblia, en el capítulo 9, el capítulo 22, el capítulo 26 del libro de los Hechos, allí está todo lo que se le dijo a Saulo de Tarso. Y él mismo lo testificó. Entonces, hoy, amados hermanos, haga esto. Yo le aseguro una cosa, un día yo no voy a ser su pastor. Y yo espero que algunos de ustedes que han tenido problemas para obedecer, ojalá y no los tengan. Porque se lo voy a volver a decir, la Biblia está bien establecida. Y donde quiera que vaya la gente, donde quiera que esté la gente, tiene que tener un pastor. Porque es ese hombre que Dios ha levantado para darle obviamente dirección al pueblo. Dije hombre, no dije mujer, ¿ok? No necesito decir más, porque ese no es mi prédica. ¿Sí me entendieron? Ok, entonces aquí el asunto es bien claro todo esto. Nosotros tenemos que empezar a poner oído. Yo escribí esto hace rato, ya lo había escrito, venía manejando y venía hablando y lo escribí porque dije, eso es verdad. Nuestra vida, la vida cristiana tiene que comenzar simple y sencillamente con la sumisión. Cuando una persona sumisamente se somete al señorío y a la autoridad de Jesús, como está escrito en el texto que leímos. ¿Quién eres? Señor. ¿Qué quieres que haga? Señor. ¿Me entienden eso? Mucha gente ve a Jesús y lo ve solamente como el Salvador, pero antes de que pueda ser el Salvador de la vida de una persona, tiene que ser el Señor de la vida de esa persona, ¿sí o no? Y ese es el problema hoy con mucha iglesia militante, que quieren todo lo de Jesús, el reino, la bendición, el cristianismo, sin abrazar obviamente y llevar el peso de la cruz. Y eso no puede ser. ¿Por qué yo hoy predico como esta prédica? ¿Por qué la vuelvo a repetir? Mi deseo es agarrar el martillo y estarte dando, amado hermano. No, ese no es mi deseo. Mi deseo es que despiertes si tienes que despertar. Mi deseo es que hagas cosas mejores. El día de ayer ya pasó. Nada vamos a poder sacar del día de ayer. Nada vamos a poder añadir al día de ayer. Hoy es el día. Yo no estoy aquí para machacar tu vida. Estoy aquí para darte un mensaje que te ayude a despertar si tienes que despertar. Un mensaje que te fortalezca, un mensaje que te enseñe, un mensaje que te dé dirección, un mensaje que si estás haciendo lo correcto, te aliente a seguir adelante para seguir haciendo la poderosa voluntad del Señor nuestro Dios, ¿sí o no? Y eso es solamente. Cuando nosotros miramos eso, y le decía a la hermana Elizabeth manejando, le digo,
liderazgo. Esto debe de ser en la vida de la gente de la iglesia, sumisión y obediencia, obviamente, a la palabra de Dios nuestro Señor. Si esto no hay, muy posiblemente no vamos a llegar al cielo. Muy posiblemente. Hoy cantamos cantos, hoy decimos, hoy hacemos, hoy nos regocijamos, hoy gritamos, hoy esto. Pero el asunto es que como todos los cantos que se estuvieron cantando, en varios de ellos se decía, cuando venimos y nos rendimos a Cristo, todo a Cristo, dame a Cristo, yo me entrego a Él, yo esto y lo otro. Eso es lo que debe de ser en la vida nuestra, lo que debe de ser el común denominador que nos ayude para poder seguir adelante. Ustedes que aquí pueden darnos a nosotros una cara, pero en el trabajo, en la calle, nos dan otra cara o dan otra cara. Ustedes corren un peligro. Ustedes que en la escuela son de un modo y aquí son de otro modo, pueden correr peligro. Ustedes que han puesto como cosa más primordial e importante lo secular, pueden correr ese peligro. Dios tiene que tener la prioridad en la vida de todos nosotros. Dios, el Señor, nuestro Salvador. El apóstol Pablo escribe y dice estas palabras en 1 Corintios 11:1. Él le dice a la iglesia, para que un hombre hubiese tenido el valor para poder decir eso, necesitaba obviamente la dirección de Dios, y sin duda alguna esa no le faltó. Cuando él dice a la iglesia, a los hermanos, que tenían que hacer algo peculiar, y lo que tenían que hacer, en inglés dice, be followers of me. O sea, sean seguidores, imitadores de mí. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. La base era Cristo, el ejemplo era Cristo, la vida a imitar era Cristo, la vida a seguir, los pasos a seguir era el Señor Jesús. Y este hombre fue exactamente lo que dijo. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿A quién le escribió? A una iglesia que tenía un montón de dones, una iglesia que tenía ministerios que, según la palabra en 1 Corintios, en el primer capítulo del verso 4 en adelante, estaba llena, forrada de bendiciones y de dones, de tal manera que no les hacía falta nada, solamente el consejo de seguir adelante haciendo lo que Dios nuestro Señor quería. Vea usted cuando llegue a casa y vuelva a ver la predicación y diga, ¿qué dijo el pastor? 1 Corintios capítulo 1, del verso 4 al verso 7, donde el apóstol Pablo alaba a Dios y bendice a Dios y dice de la iglesia, ustedes han sido bendecidos en extremo. Es una palabra poderosa. Ustedes han sido gente que Dios les ha dado cosas sumamente importantes, de tal manera que a ustedes no les falte absolutamente nada en los dones y la gracia de Dios. Imagínese usted. Esa palabra, amados hermanos, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ahora vean lo que dice en su contexto, la parte de este texto, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en todo en Él, en toda palabra y en toda ciencia, de modo que, dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, en ese sentido y en ese modo, de tal manera que no os falte en ninguna cosa nada en los dones, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero a esta iglesia tuvo que tener un momento el Señor nuestro Dios para poner al ejemplo, o poner al apóstol como ejemplo y decir, dile a la gente que sean imitadores tuyos. Pero ¿sabe qué hacía Pablo, amados hermanos? Pablo hizo exactamente lo que está marcado en la Biblia. Cuando él tuvo el primer encuentro con el Señor, cuando él no sabía, cuando él creía obviamente que amar a Dios era matar a los enemigos y servir de esta manera, el apóstol Pablo entendió lo que le estaba pasando. En el capítulo 16 del Evangelio de Juan está bien claro cuando en el verso 1 y en el verso 2 se explica claramente lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia. Y Pablo entendía. Él en su mente, en su razonamiento, en su corazón, él pensaba y él entendía que eso era lo mejor para hacer. Cuando Jesús le advierte a la iglesia y dice, estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. O sea, para que ustedes cuando esto pase no se desanimen de tal manera y dejen de seguirme. Para cuando esto venga ustedes sigan adelante, fervientes en la fe. Hoy la iglesia que milita en este día, no nos podemos comparar con la iglesia primitiva. Aquella iglesia tenía un corazón entero para el Señor.
Aquella iglesia buscaba al Señor de continuo. Aquella iglesia sufrió la pena del dolor, la persecución del tiempo tan horrible que les había llegado. Y ahorita voy a entrar en eso. Pero lo que dice la palabra, estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Y luego insiste, os expulsarán de las sinagogas. A ustedes les van a hacer esto, los van a quitar del lugar de adoración, les van a quitar el privilegio. Viene la hora cuando cualquiera que los mate a ustedes pensará que rinde un servicio bueno a Dios. Imagínese usted. Y ese es el caso del apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Él iba, ¿a dónde? De Jerusalén a Damasco. Él iba por el camino que descendía de Jerusalén a Gaza hacia Siria. Y él iba caminando con cartas, él llevaba el poder, él llevaba la autoridad, llevaba en su corazón, dice la Biblia, respirando amenazas de muerte, ¿sí o no? Él respiraba, nosotros respiramos para sustentar los pulmones y los pulmones distribuyan el oxígeno a todo el cuerpo, empezando con el cerebro y a todo el cuerpo y pueda vivir. ¿Saben qué era lo que hacía vivir a Pablo? Ahorita los voy a ir a agarrar, ahorita los voy a traer, ahorita los voy a agarrar de los cabellos, tal vez. Añadiendo, texto añadido por mí. Ahorita los vamos a golpear, ahorita los vamos a hacer que blasfemen el nombre del Señor, de ese Jesús que es un impostor. Tal vez él pudo decir eso. Los vamos a arrastrar, vamos a mostrarle a las mujeres, a sus hombres golpeados, amedrentados, ahí flagelados por el sufrimiento del dolor que les vamos a causar, para que renieguen contra aquel que dicen que es su Dios. Y dice la Biblia, él iba respirando esa palabra. Para mí es muy importante. Para mí esa palabra es una palabra tremenda. Yo respiro, ¿para qué? Para poder tener vida. Yo respiro para poder sustentar con el aire fresco, el oxígeno fresco, mi vida para que pueda seguir adelante. Este hombre respiraba y respiraba amenazas de muerte. O sea, lo que a él lo movía, lo que era su fuerza para aventarlo hacia enfrente, lo que lo iba dirigiendo, era que él entre más cristianos agarrara y los hiciera blasfemar, hablar mal en el nombre del Señor, él se iba a sentir más feliz, más contento. Por eso el texto declara y dice, y cualquiera que os mate pensará que hace un favor, un bien a Dios, al servicio de Dios está. Y el Señor nuestro Dios, esto era lo que este hombre tenía. Este hombre iba con ese deseo. Este hombre quería matar, este hombre quería hacer. Obviamente yo entré como en el 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo, así lo soy de Cristo. Pero la Biblia nos dice en Gálatas capítulo número 1 del verso 11 al 16, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El verso 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El verso 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Escuche bien esto. Cuando yo era un judaizante. Y luego dice claramente, yo dice, aventajaba a muchos contemporáneos en mi nación. Hacía todo esto. Yo perseguía en sobremanera la iglesia del Señor y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de los hombres. Dice, y esto a mí me agrada lo que dice el verso 15, las tradiciones de los hombres de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar en mí a su Hijo para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Él dice, cuando yo tuve ese encuentro, cuando yo pasé por este proceso, cuando yo llegué a este momento, no tuve que ir a consultar con nadie. Yo sabía lo que me había pasado. Supe que ese día miré con mis ojos lo que nunca mis ojos habían visto. Entendí que ese día mis oídos oyeron lo que jamás, nunca antes habían oído. Mi corazón, mi carne, mi vida sintió lo que nunca había sentido. Al que perseguía en ese momento, ahora yo quería saber de él para obedecerlo. Y eso, amados hermanos, es lo que es significativo de esto. Porque este hombre, cuando oyó que era el Señor a quien él perseguía, dice él, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga?
Tenemos ejemplos en la Biblia para no poder hoy nosotros vivir como queremos. Cuando el Señor llega y ve a Mateo, a Leví, le dice, sígueme, y dice la Biblia, y aquel dejándolo todo se fue. La iglesia de hoy, me atrevo y me da pena decirlo, pero mucha iglesia desconoce el valor verdadero de lo escrito en la palabra. ¿Ustedes creen que a un hombre encargado del banquillo de los tributos públicos era fácil nomás pararse? Voy y me lavo y ahí nos vemos. No, su vida, su sustancia, él tenía un porcentaje de todo lo que él colectaba. El gobierno romano le pagaba, él servía a Roma, los más grandes privilegios. Es como ahora cuando abrieron Tesla y los que comenzaron a trabajar en Tesla eran bajitos de estatura y crecieron, estaban así flaquitos y se hicieron más anchos. Y dijeron, no, Tesla es the best in the West. Entonces aquella gente que servía a Roma, eran las posiciones buenas, eso no era sencillo, era un cambio de vida literalmente. Aquel que tenía ganancia, producto, que podía tener un sustento continuo de todo lo que colectaban. Cuando llega el Señor y le dice, ven, sígueme, aquel se levantó y lo siguió. Y vivió para él y para la alabanza de su nombre, quedando inmortalizado su nombre, pero sobre todo su vida siendo trasladada al reino eterno de su Salvador y de su Señor. El Señor nuestro Dios ve a Juan y a Jacobo su hermano, hijos de Zebedeo, pescando, echando las redes. El Señor llega y les dice, síganme. A ustedes como a Pedro y Andrés los haré pescadores de hombres. Y dice, y dejando todo en el barco, las redes, dejaron a su padre Zebedeo para seguir al Señor. Si estos versículos no estuvieran en la Biblia, tuviéramos nosotros una razón para decirle al Señor nuestro Dios. No tuvimos mucha luz, no hubo claridad de que tú, Señor mi Dios, en el llamado que haces a la vida, es definitivo para venir y poderte servir. Me atrevo a decir esto y con mucha confianza. ¿Sabe por qué mucha gente sufre ahora? Porque vienen y quieren ser del Señor, pero reservan al Señor partes de su vida. Okay, God, I'm going to be serving you, but let me tell you this up front, so be no indifferences between you and I will mention your name, but sometimes in some days, Lord, you know I'm flesh. Y ese es el problema. Muchos venimos al Señor y le reservamos cosas. Todo lo que yo soy es mío, menos mi cartera. Otros más allá, todo lo que yo soy, mi cartera y todo, pero, okay, God, let me manage my own time. Okay, Dios, déjame manejar, déjame supervisar mi propio tiempo. Y eso es lo malo, amados hermanos. Hoy mucha gente que está llegando a las iglesias ya no vienen a que se les diga qué es lo que se tiene que hacer. Hoy jóvenes que nacieron, crecieron en la iglesia, que no conocen otra vida, hoy llegaron y pusieron ellos su mesa y dijeron, this is my cards right here, follow me or leave it all. Y eso es lo malo. Hoy hay gente que viene y me pone a mí como pastor la mesa. Esto es lo que quiero, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que siento. ¿Y saben qué veo yo? Yo solamente veo que se van a estrellar, veo que se van a golpear, veo que la porción más grande de su vida la dejan por una cosa temporal y pasajera en este mundo. Todo lo que usted pueda ver aquí, todo lo que pueda usted tocar, todo lo que usted pueda oír es temporal y pasajero. Todo eso que no se ve, todo esto que está en el rango o en la atmósfera de lo espiritual es eterno, y eso es por lo que más tenemos que tener deseo para hacer la voluntad del Señor nuestro Dios. Entra y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Y sabe una cosa, ese hombre al tiempo que le dijeron, él dice claramente, cuando a mí me pasó esto, yo no consulté con carne ni sangre. El Señor sabía lo que ya le había dicho. Él entendió que su vida iba a tener, hermanos, un giro de 90, oiga bien, 90, ¿verdad? 90 y 9, 18, 180 grados. Él iba por este camino y el Señor le dice, gira 90 grados, otros 90,
Ahora dale para atrás. Tu camino está errado, tus acciones son malas, tus pensamientos están desubicados. Este es un hombre que tenemos el ejemplo de lo que es, amados hermanos, un cambio radical bueno que Dios quiere hacer en la vida de todas las personas. Él no solamente quiere que Saulo, Pablo, Él no solamente quiso que Andrés, Él no solamente quiso que aquel, Él no solamente quiere esto, Él quiere que toda su iglesia tengamos un cambio verdadero, que nos demos cuenta. Mis pasos eran hacia allá, ahora mis pasos son hacia acá. Mi vida estaba en un estilo de vida, ahora tiene un nuevo estilo. Mi vida tenía valores diferentes, ahora tiene valores diferentes. ¿Alguien está entendiendo en realidad esto, amado hermano? ¿Qué quieres que haga, Señor? Porque el que es perfecto, el que sabe, el que quiere, sabe que hoy no hemos bautizado gente porque quieren sacar sus cartas. Esto es lo que yo digo y esto es lo que yo quiero. Lo siento, no más. Hace rato fui a mi oficina y saqué un montón de certificados que ni aún hemos entregado porque la gente solamente vino y se bautizó y se fue. Y viven unos en adulterio, otros en fornicación, otros en la idolatría, otros en la mentira. Esto no puede ser más. Hoy aquí en la iglesia, por la dirección de Dios, hoy yo voy a decir, esto es lo que se tiene que hacer. ¿Quieres ser de Jesús? Sí, tienes que amar a Jesús, te tienes que rendir a Jesús, tienes que obedecer a Jesús. Es la única manera que todos tenemos para poder llegar al cielo. Alguien de veras bendice al Señor por ello. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Y esa es la realidad hoy, amados hermanos. No podemos nosotros soltar la pauta. No le hace que sea tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta, tu sobrino, tu primo, tu mejor amigo. Tú no puedes cambiar la palabra de Dios. Tienes que decirle a aquel o a aquella, si lo ves, que quiere hacer algo diferente y decir, bueno, la Biblia dice esto, yo he entendido esto, y lo que tú quieres hacer es diferente a la voluntad de Dios. Porque hoy hasta ese mal podemos tener en la iglesia, hacernos indulgentes, complacientes, perdonadores, escapistas. Miramos algo y volteamos hacia el otro lado. Le decía al hermano Vinicio, usted sí encontró carretera abierta para venir para acá. Dijo, sí, pastor. Ah, ok, qué bueno. Qué bueno que sí la encontró. Le digo, qué bueno que vino al culto. Haga valer el tiempo que invirtió. El galón que gastó más de gasolina por rodear. La batalla de venir un carro tras otro carro, hágalo valer. Dice, mi esposa viene atrás, qué bueno que llegue, para que oiga un mensaje. Y luego veo a Cristian y veo a Aarón y digo, qué bueno que llegaron. Hoy, amados hermanos, la vida debe de ser una vida de eso, de entrega, de sacrificio, de dedicación, de devoción, una vida de sumisión al Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Hasta que usted y yo nos salgamos de este mundo y ya usted pueda ver el mundo atrás y el estado de la eternidad. Ahí sí, entonces cruce los pies, amado hermano, póngase las dos manos así aquí atrás, métaselas a la bolsa aquí, si tiene bolsa el pantalón del varón, y si la hermana trae una batita y todo, pues ponga sus manitas así juntas, pero mientras no se mire de aquel lado de la eternidad, ponga su mayor esfuerzo, su mejor fuerza, ponga lo mejor de su vida, porque sabe una cosa, hasta el último momento tenemos que decirle al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Porque a Dios no le va a importar cómo empecé, a Dios le va a importar cómo voy a salir de este mundo, si sigo creyendo, si lo sigo amando, si he estado en sumisión para con Él. Y eso, amado hermano, se nos está pasando a mucha gente en la iglesia. Oía el viernes a Gustavo Junior cuando oraba en la oración de las 5 de la mañana y decía, Señor, antes de la pandemia se abrían las puertas, se ponían sillas. Hoy, ¿quién le dijo al hermano Alfonso eso? El Espíritu Santo. Él viene y ora, Señor, antes en este lugar se llenaba aquí, se llenaba allá, se llenaba allá. Abríamos la puerta, Dios mío, y poníamos sillas afuera. Y yo aquí hincado orando y digo, sí es verdad, Señor. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Sabe qué está pasando? Hay gente que ha tomado su voluntad, se la ha puesto en sus bolsas. Ahora la tiene esa voluntad delante de su vida. No es la voluntad del Señor.
O sea, vea las estadísticas que le acabo de decir. 75% de la iglesia militante. Y lo peor de todo, amados hermanos, escuche. Si esto lo hubiera dicho las asambleas apostólicas, las iglesias de Cristo, las iglesias pentecostales, alguien va a decir, le pongo question mark. Pero cuando esto es un consenso de iglesias que no tienen que ver nada con las iglesias del nombre, porque a las iglesias del nombre, exagerados, mira cómo traen a sus mujeres, parecen esto y parecen lo otro, y mira, los hombres los traen como soldaditos. Esto no lo dijo las asambleas apostólicas, esto no lo dijo la UPCI, esto no lo dijo las iglesias universales de Jesucristo, esto lo dijo un consenso de iglesias que tienen, amados hermanos, muchos de los valores y de los principios de la iglesia un poquito más atrás que los de uno. Y yo ahorita que venía, volteaba a ver a la hermana Elizabeth y me quedé serio, venía manejando. Imagínense todo lo que pasa por mi mente. Y me dice, ¿are you okay? Le dije, no estoy bien. Pues si quieres nos vamos para atrás para la... No. Le dije, no estoy bien por lo que estoy oyendo. Le digo, ¿entiendes lo que están diciendo en la radio? Haga de cuenta que ahorita se levantan 20 cholos y vienen y dicen, ahora sí estamos mal. ¿Cuánto crimen en la ciudad? Es como si vienen hoy 20 rateros que roban y se ponen delante de usted y dicen, no hombre, ya no hay censura, ya no hay moral, se están robando. Que esta gente esté diciendo esto. Me están entendiendo, yo los veo... Pastor, sea más derecho. Hermanos, este grupo de iglesias son iglesias liberales, son iglesias que no tienen estándares de valores en las iglesias, de acción, de compromiso, de dedicación y de entrega. Y para que ellos digan, por eso digo, haga de cuenta que ahorita parara yo aquí a 20 personas, que me consigo 20 ratones de allá de afuera y los traigo aquí y que vengan y se quejen. Ya no se puede, el crimen, el robo está intolerable. ¿Sí me entendieron ahora o no? ¿Alguien le quiere dar un aplauso al Señor por eso, en verdad? Esto, amados hermanos, debe de despertar. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga, Señor? Porque sabes que todo lo que tú quieras hacer, todo lo que yo quiera hacer, si no es su voluntad, no nos sirve absolutamente de nada. No servirá para la vida eterna. El infierno va a estar lleno. Vea, ya se ha predicado, Señor Jesús, son muchos los que se salvan. No hubiera podido el Señor ver volteado y con su amor, su carisma, su templanza, su ternura, sus valores poderosos, Dios como hombre, y haber dicho, absolutamente no. Nos hubiera el Señor ahorrado estadísticas de ahora, estudios, secciones, consensos, y hubiera dicho no. Pero el Señor sí dijo, escuchen lo que les digo, el camino que lleva a la eternidad, al cielo, es chiquito. Hay que ir con un paso bien firme, no como uno quiere, amados hermanos. ¿Saben ustedes que yo tuve mal por muchos años? Yo creí que borracho y todo lo que hacía, que yo manejaba mejor, que estaba mejor. Imagínense cómo me miraba yo. Yo no sé algunos de ustedes, aquí está uno siempre sacando los trapos sucios que antes teníamos, ¿verdad? Y colgándolos cada rato, como que si no hubiera quien habla de nosotros ya. Esa no estaba en la prédica. Y el camino es delgadito, el camino es angosto. The path to heaven is narrow, es angosto, es chiquito. Hay que caminar paso a paso y con cuidado. Esto no es mentira. ¿Qué estoy haciendo yo como pastor? Tratando de poner una luz encendida y decirle, amado hermano, no es como tú quieras, no es como te sientas. Hoy hay jóvenes aquí sentados que ellos creen que son los dueños de la silla donde están sentados, que son los dueños de su casa, los dueños del mundo, para exagerar más. Y eso no es verdad. Si no haces la voluntad de Dios, si no tienes humildad, si no vienes, si eres obediente ayer, ahora, mañana y pasado, y si el Señor te permite entrar al 2025. Este hombre, amados hermanos, este hombre cuando escuchó, este hombre cuando se dio cuenta lo que le pasó, y yo dije hace rato, que tal vez no lo captó, él vio lo que nunca había visto, la gloria de Dios, oyó lo que nunca había oído con sus propios oídos. Había oído de Jesús, sabía de Jesús, perseguía a Jesús, le daba muerte a los discípulos de Jesús. Pero ese día, ¿quién eres, Señor? Porque sintió la gloria y el poder que lo derribó al suelo.
Si del camello, del caballo, corriendo a pie como haya sido, lo derribó al suelo, y estando en el suelo, tembloroso, 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 espantado, asustado, confuso. Entonces dijo: ¿quién eres, Señor? Esa palabra, ¿quién eres, Señor? Vea. Rápido reconoció el señorío de aquel que se le había manifestado. ¿Sabe una cosa? Cuando el Señor se me acercó a mí lleno de pudrición, de pecado, rápido me di cuenta que algo bueno había llegado a mi vida. ¿Y sabe qué hice? Me humillé y lloré y dije: llegó el tiempo de que cambie mi vida. Llegó el tiempo de darme, Señor mi Dios, a ti. Y dije: no me importa, no me importa. Y mire, uno solito habla en veces. No me importa lo que sea, por lo que tenga que pasar. Solo te quiero a ti. 20 años derechitos, vámonos. Y después como que quería ir. Tú dijiste que no importaba. Yo no te he dejado. Que te deje quien sea. Que sea quien sea. Yo aquí estoy contigo. Yo estoy aquí para bendecirte. Estoy aquí para protegerte. Yo soy tu fuerza mentora. Mire, venga, amado hermano. Yo soy tu fuerza mentora. O sea, yo te voy a decir por dónde camines. No, por ahí no, por aquí. Y cuando yo te guíe y se te acaben las fuerzas, entonces yo soy tu fuerza motora. Yo te voy a ayudar, te voy a llevar. Cuando tú ya no quieras, te voy a tomar y te voy a dirigir, te voy a encaminar, te voy a seguir dando, porque yo soy. Amados hermanos, aparte de Jesús no tenemos nada. Con Jesús lo tenemos todo, ¿sí o no? Colosenses 2:10 dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas: vea, póngalo, hermano Jerry, por favor. Y vosotros en Él estáis completos. ¿En quién? ¿Cuál es el pronombre? Él es el pronombre del nombre del Señor. El pronombre es algo dicho antes del nombre. Él. Ustedes están completos en Él. Completos para esta vida, completos para el futuro, la vida venidera. En Él. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Este era un hombre, amados hermanos, que tenía mucho conocimiento, mucha letra en su mente, en su cabeza. Conocía la ley, conocía todas estas cosas. Pero ese día oyó una dulce voz, o poderosa voz, que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Wow. ¿Yo persigo a Jesús? Sí, porque cada vez que agarras a un cristiano, el problema de Pablo, o de Saulo más bien dicho, era con los cristianos. Él llegaba, los tomaba, los apresaba, los asolaba, los humillaba. Y tristemente, vea, él hacía cosas impresionantes. Pero él dijo: yo lo hice en ignorancia. No conocía a Jesús. Había oído hablar de Él, pero no había tenido un encuentro con Él. ¿Oyeron todo lo que estuve yo diciendo ahorita en Gálatas 1? O sea, este hombre dijo: yo en el judaísmo era celoso de las tradiciones de mis padres más que de esta gran verdad. Pero si nosotros nos vamos de Gálatas y bajamos unos libros abajo y vemos en 1 de Timoteo capítulo 1, del verso 12 al verso 15, amados hermanos, el mismo apóstol testifica a él que le daba gracias a quién, a Dios, su Salvador. Y luego dice: vea esto, quien me tuvo por digno de ponerme a predicar el evangelio. Esta es una gran verdad. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El Señor lo había escogido a él. Él supo que había llegado ese cambio a su vida. Hoy yo te digo a ti, desde el día que conociste al Señor, no importa si fue el año pasado, 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Tenemos a alguien aquí que tiene más de 40 años de cristianos. El Señor sigue siendo el Señor de tu vida. Él es el que reina en ti. Por eso hoy, amados hermanos, sí hay un clamor, hay una queja. Por eso hoy las iglesias somos raquíticas. Por eso hoy las iglesias somos poca gente. Y las iglesias grandes, las iglesias omega iglesias, son iglesias que entra la gente. Ahí no se condena la inmundicia, el pecado y la maldad en muchos ministerios. Hoy no, hoy se le está invitando a usted a ser verdaderamente fiel al Señor. Que sea en obediencia, que viva para Él, que haga las cosas para Él. ¿Entendió esto? Estos reportajes de la iglesia al día, 75% de la iglesia militante que están ocupando una silla o un bench en la iglesia, dice: it's not gonna make it to heaven. It's not gonna go to heaven. It's not gonna be for them the everlasting life with Jesus in heaven.
O sea, no la van a hacer al cielo. Ahora, alguien puede decir, pero ¿por qué el hombre se atreve a decir? Bueno, ellos están sacando, ¿y sabe por qué? Porque dentro de las iglesias hay diferentes pensamientos, hay diferentes sentires, hay diferentes posiciones. Hoy aquí en esta iglesia yo se lo tengo que decir a usted, el sentir, la posición y la verdad es que el Señor es el Señor y que nosotros estamos aquí para hacer lo que Él quiere. Cuando Él nos lo dice, cuando Él lo quiere. Y esa es la verdad. Pero hoy nosotros, amados hermanos, tenemos que decirle, vamos al texto, hermano Jerry, nuevamente. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, quien me tuvo por digno. Dice, y me ha puesto a predicar el evangelio, me dio ministerio. El verso siguiente, el 13 y el 14 dice, vea, habiendo sido yo antes, ¿qué? Blasfemo. Esa palabra no es sencilla. Vaya y busca en el diccionario Larousse, vea en la Real Academia Española, vea significado, pregúntale a quien le quiera preguntar, a Google, que sepa. ¿Qué quiere decir la palabra blasfemo? Blasfemo es aquel que dice blasfemia. Las blasfemias se usan en las palabras y en las acciones. O sea, él llamó al Señor como yo jamás me voy a atrever ni siquiera a pensarlo. ¿Sí me entienden? Él dijo del Señor, como yo ni siquiera voy a atreverme a pensarlo. Él fue un blasfemo, fue un perseguidor, un injuriador. Con injurias le decía a los hermanos hasta lo que no. Dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia y en incredulidad. Yo el otro día, el domingo, dije algo, amados hermanos, aquí, y no lo hice porque me gusta avergonzar a la gente, pero ojalá y ustedes, padres que oyeron, vayan a casa y decirle, tú eres un milagro de parte de Dios, Dios te concedió a ti. Y Dios no hizo, hermanos, gente con el propósito de mandarlos al infierno. Por eso soy esta prédica. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Miren, yo le doy gracias a Dios que dejó esta palabra. Esta palabra, amados hermanos, si no la tuviéramos hoy nos podrían presentar a quien fuera y le creeríamos a quien fuera, hiciéramos lo que quisiéramos y tal vez solamente nos iríamos a estrellar. ¿Sabe usted que a mí me han gustado las motocicletas desde que era niño? Mi padre hace muchos años, él trabajaba, tenía un trabajo de esos. Mi padre tenía una moto como de aquí hasta donde está el hermano Omar, tenía un asiento así como de bicicleta, aunque era una motocicleta. Y mi padre, como de esas movies de Pedro Infante que salían con sus motononones y esto. Y yo me acuerdo que estábamos chiquillos. Y yo me acuerdo que me trepaba a la motocicleta y me sentaba. Y como no alcanzábamos, yo me subía al tanque de la moto. Y era un motononón. Y agarraba los manubrios y brum, y yo brum, con la vocecilla que tenía. No me acuerdo cómo era mi vocecilla, pero digo porque era chamaquito. Y brum, brum, y yo me acuerdo que, hermanos, me las aventaba de película. La moto no se movía y yo iba echando curvas y hasta me ladeaba. Y yo chiquillo y chiquillo. No, pues eso se me pegó. Y ya cuando pude crecer y cuando pude tener y cuando no tenía, todos los días mis amigos tenían, especialmente los que sus papás eran emigrados, que venían al norte y llevaban motos y pues presta la moto, pues dale. Hasta la última vez que me metí a un camión por debajo, aterricé y por allá me metí, no miré las llantotas del camión y me salí, dejé la moto. Y esa vez comencé a comprender que las motos eran bien peligrosas. Entonces desde esa vez alguien me dijo, ven para acá. A mí una gente me decía el Chivito por la forma en como traía mi barbilla y todo, flaquillo y todo. Me dijo, Chivito, siéntate aquí. Dice, te voy a decir algo. Dice, todo mundo le tiene mucho miedo a las motocicletas y todo el mundo dice que son peligrosas, pero escucha lo que te voy a decir, eso no se me ha olvidado, fíjese. Y dice, el día que tú le pierdas el miedo a esta moto, ese día estás en problemas. ¿Y a cuántos de ustedes que me han oído hablar que tienen motos, yo les he dicho, el día que ustedes le pierdan el miedo a esta máquina, están en problemas? La última vez que me pasé en mi moto roja, iba pasando la casa de los Benavides y pasé por ahí. Y ahí le dejé caer la cuarta, pum, boom, era como un jet, hermano. Llevaba mi chamarra bien puesta y todo, pasé el guardaganado y allí le dejo caer la quinta y boom, le aceleré, boom, ya iba como 90 y tantas millas por hora. Y ahí voy con la cesta, boom, y le iba a dejar caer la cesta cuando se me abre la chamarra, entró el aire y se me infló la chamarra. Y mis manos quedaron tocando el manubrio, así, pero al tiempo que ya no pude acelerar, ¿qué hizo la moto? Lo bueno que esas motos son pesadísimas, hermano, no se fue por un lado, se van derecho,
si la carretera está derecha. Y si no, y si hay curva, usted se va derecho. Sí. Y cuando se dejó de acelerar la moto, ¡brum! Pero yo ya iba así, se me infló la chamarra así, llegué a la casa, llegué pálido, tembloroso y le dije a la señora, por poco, y se nos acaba la moto. ¿Qué pasó? Ya le dije, por poco y te acabas tú. Y en ese día una voz interna me dijo, esta moto no es para ti. Si quieres seguir adelante, cómprate una moped. Una moped, hermanos, y un casquito ahí, una parrillita, ¿da? ¿Sí? Pero aquí voy. Mire lo que me puso el Señor, que yo les hablaba de mi moto. Y vine y la vendí, se la vendí a un muchacho que después me le hinqué, le lloré para que no. Y dije, ¿dónde estuvo mi cabeza? Y mi esposa sabe lo que hice. Me habló un muchacho de Rino, yo se la compro, ¿cuánto? Tanto, dice, es mía. Y después que lo veo al muchacho, y cuando le llevo la moto y agarró la moto, y dije, este no va a durar una semana. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, nunca me he retractado en la palabra cuando digo, pero te voy a dar $100 para que no hagamos trato. Y me dijo, no. Dijo, esta moto está bien barata, era una BTR 1000, hermano, una Honda, chulada de moto, con 16,000 millas. Y después yo casi lloraba, Señor, que no la quiera, descomponla, yo le decía al Señor, descomponla. Y el muchacho, y me la voy a llevar, y se la di. Y ahí está la hermana Elizabeth, me le quise rajar o no me le quise rajar varias veces, hasta Rino tuve que ir, y en el banco dije que no sirva lo que me dio, que me lo reboten, decía el Señor, y que nos rebotan el cheque, hermano. Y dice, no, aquí tengo dinero, y entró con la tarjeta, y estoy yo parado, y ahí me soltó todo el dinero, y dije, bueno, Señor, lo encomiendo en tus manos. Y yo despedí mi moto y me vine y dije, y hermanos, no se me quitaba eso. Me habló el chamaco como al mes, le digo, ¿todavía estás bien? Sí, no hagas esto. Le di consejos a ese muchacho. Y saben una cosa, el día me dijeron que tú le pierdas el temor a esta máquina, ese día vas a fracasar. Y saben que hoy gente le ha perdido el temor al Señor. ¿Y saben qué ha pasado? Han fracasado. Esa es la verdad, amados hermanos. Mire, yo iba a terminar con otra cosa y mire con lo que terminé. Hoy hay gente fracasada que solamente tiene una apariencia. Pero ¿saben por qué fracasa la persona en la iglesia? No porque haga falta Biblia. Si yo no sé predicar, aquí está el asistente, está el hermano Alfonso, está el ministro Eladio Romero, está el otro ministro Vinicio Ramírez, ahora el diácono Obé, y todos los que nos visitan y vienen y predican. Aquí hay un montón de palabra, pero ¿sabe por qué la gente sufre? Porque ellos no han podido decirle al Señor nuestro Dios, ¿qué quieres que haga en verdad? Y si lo dijeron, se arrepintieron y cambiaron ahora el plano de su vida. Ahora ellos son los que quieren decirle a Jesús qué es lo que Él tiene que hacer para que nosotros nos sintamos felices y seguros. Eso no trabaja así, hermanos. Esta palabra que tengo aquí en mi mano es Biblia, Biblos, del griego. Toda esta colección de nuestro canón de 66 libros, todos estos libros que están aquí, debe de ser una luz encendida para nosotros. Y la Biblia dice en el capítulo 24, en el verso 35, vea, dejé mi mensaje y esto me da el Señor. Un día va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, pero esta palabra va a permanecer para siempre. Ustedes que están haciendo lo que ustedes creen que es correcto, yo espero que el Señor hoy les diga, has estado mal. Y yo les voy a decir una cosa, y lo voy a decir con mucho respeto, en verdad. Pero ¿sabe una cosa? Hoy voy a concluir la clase de consejería bíblica, el capítulo que estamos viendo, los 10 errores en la consejería. El otro día nos quedamos en 2 y estuvo poderosísima la clase por la presencia de Dios. Pero hoy la vamos a terminar. Hoy nos quedan 3 puntos para terminar. En la clase pasada nomás di 2 puntos. Y hoy está mucho mejor. Y no digo eso por si usted se iba a ir, si usted ya había pensado irse, Dios lo bendiga. Pero los que se van a quedar, yo les aseguro que hoy van a aprender suficiente de esto. Y yo les voy a decir algo, amados hermanos. Esta palabra no la podemos cambiar. Si nosotros la cambiamos. A mí hay gente que me dice, yo he leído la Biblia al revés y al derecho. Al revés no se entiende. Y si no les pruebo ahorita, los pongo a leer. A cualquiera de ustedes que sea osado. Y hay personas que la leen al revés.
Al revés confunde y al revés puede destruir. Esta Biblia se lee así, al derecho, porque en ella está para bendición nuestra. El hermano Alfonso decía, los tiempos son malos, están pasando. Algo que se está sabiendo hoy, un año, en lo que es la innovación y la tecnología, está escrito estadísticamente que son como 100 años de avance de la humanidad. Un hermano en Mammoth declaró y dijo que nosotros vamos en el calendario 2024, en Israel, donde está la concentración de los más grandes científicos del mundo, ellos van como en el año 30 ya de avance en la tecnología. Esto va increíble, pero sabe una cosa, mucho de la tecnología le da al hombre conocimiento, pero lo está apartando más de Dios. Hoy yo le digo a usted, usted debe de irse de aquí. ¿Qué quieres que haga, Señor? Quizás le quede una semana de vida, quizás le quede un mes, quizás un año. Quizás el Señor lo tiene a usted ordenado para ver el año 30 si Él no viene. Pero lo importante va a ser, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Póngame el texto nuevamente, hermano Jerry, por favor. Y voy a terminar con un texto al último después de leer esto. Y yo espero, amado hermano, que usted sea sensible a la voz de Dios que está saliendo a través de mis palabras. Créame una cosa, a mí me dio tristeza oír estos reportes de la Iglesia al Día. 75% de la gente hoy que ocupan un pew o una silla en una iglesia no va a llegar al cielo. ¿Sabe por qué? Porque ellos se atreven a hacer estadísticas. Ellos van y hacen encuestas. Ellos le preguntan a los jóvenes cuáles son tus valores, qué es la prioridad de tu vida, y los jóvenes dicen, mi prioridad, my body. Mi prioridad, algunos, mi trabajo. Mi prioridad, mis estudios. Mi prioridad, just to have fun. Fun is so good. Divertirme. Mi prioridad, y les han preguntado a la gente, ¿y qué de Dios? What about God? What about the church? What about the body of Jesus? Oh, well, if I have time, if I feel like it, I'll go there. Si yo tengo tiempo y si creo que quiero, voy a ir allí. Esto no puede ser así, amados hermanos. Ustedes que tienen hijos todavía en casa, miren, nosotros acabamos de despedir al último. Amén. Pero ustedes que tienen hijos en casa, esos hijos son su responsabilidad. Y los hijos deben de obedecer lo que el buen padre y la buena madre conocen por lo que han aprendido aquí. ¿Y sabe usted? Volvemos a leer el texto. El verso 5, hermano Jerry, por favor. Vea, cuando el Señor Jesús le aparece a Saulo de Tarso, cuando él iba respirando amenazas de muerte, lo que a él lo movía, lo que le daba fuerza, lo que lo entusiasmaba y le daba valor, dice, él entonces cuando el Señor le aparece, dice, y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Por qué? Porque él en el cenit del día, al mero mediodía, cuando el sol está arriba y le pega a uno aquí en la coronilla, él miró este resplandor del cielo, la gloria de Dios, y una voz que le habló y que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es allí donde él dijo, ¿quién eres, Señor? Y vea esa palabra, Señor con una S mayúscula, dando a indicar el señorío del Señor, dando a indicar obviamente la deidad del Señor. No era cualquier Señor, no era como cualquier persona, no, era el Señor de señores. ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, para que no hubiera equivocación. Es el Señor Jesús el que se acercó a ti para salvarte como a mí. Y dice, a quien tú persigues, dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Coces es golpes, patadas, puñetadas, impulsar con fuerza el pie o la mano para golpear. Y dice el Señor, tú te estás picando solo, te estás dañando. Entonces enseguida cuando él oyó eso, dice entonces la palabra, él temblando y temeroso dijo al Señor, escuche bien, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le contestó, levántate, entra a la ciudad y allí te va a decir lo que tienes que hacer. A muchos de ustedes les estamos diciendo, hemos tenido estudios de consolidación, de bautismo, de consolidación, de afirmación y de todo. Y ahora la gente hace diferente.
Es tiempo de recapacitar, amados hermanos. Es tiempo de hacer esto. Si usted viene y me pregunta ahorita, pastor, usted en su mensaje nos condenó. No, ¿y qué se gana usted con que yo lo condeno? ¿Qué me gano yo? Así como yo puedo aprobarlos a todos, todos con 10 al cielo, todos. ¿Y qué tal que el Señor en la puerta diga, tú no, tú no, y tú no, y tú no? No, pero el pastor nos aprobó. Bueno, él los aprobó porque quiso, pero yo no. Lo mismo gané yo con aprobarlos o condenarlos. Pero hay uno que sí aprueba y hay uno que sí desaprueba. Y ese es el Señor. Se llama Jesús. Él es el Salvador del mundo. Él va a apartar a unos por toda la eternidad. Y Él va a traer a unos con Él por toda la eternidad. Mire qué bueno es Dios. Hoy ni los músicos han venido a tocarme y ya se fue aquí la hora. Qué bueno es Dios. Se los voy a volver a decir aquí también. Él va a apartar a unos por toda la eternidad. Y a unos los va a traer cerca con Él por toda la eternidad. Aquí no es Miguel, aquí no es Gabriel, aquí no es nadie más, es el Señor. A uno los va a apartar, a otro los va a traer. ¿A cuál les va a apartar? Aquellos que hicieron lo que quisieron, que no recibieron los consejos, que no esto. ¿Saben por qué, amados hermanos? Hay 5 ministerios y 2 de ellos yo creo que están completamente hoy en la iglesia. Y esos están en Efesios capítulo número 5, del verso 7 en adelante hasta el 11. ¿Y saben cuáles eran los ministerios que la iglesia necesitaba para la edificación del cuerpo de Cristo? Eso es para que la iglesia sea edificada. Es el ministerio obviamente de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros. Hoy la iglesia tiene el ministerio del pastor y el ministerio del maestro que le debe de enseñar la palabra de Dios, que casi es uno mismo, para que la iglesia sea edificada. No se confundan, amados hermanos. Si un día nosotros, como dice Hebreos 13, el verso 7 y hasta el verso número 17, vamos a dar cuentas por ustedes, créanme que yo ahí no voy a decir, híjole, ese era el hijo del ministro, era la esposa del ministro, era el sobrino del ministro, la hija del pastor, los nietos del pastor. No, ahí voy a decir, Señor, amaron más al mundo. Tú les importaste muy poco. Tú eras Señor de sus vidas con esa chiquita. Cualquier cosa te era, Señor mi Dios, y te movía a ti y lo ponían enfrente. Hoy el Señor quiere ser el Señor de tu vida. Esto Él quiere que tú hagas. No es otra cosa. ¿Qué quieres que hagas, Señor? No le hubiera dicho al Señor, quiero que hagas esto, esto y esto. Entra y ahí te van a decir. Entonces el Señor levanta a un justo llamado Ananías que viene y le dice lo que él tenía que hacer. Ahora, ¿por qué quedó esto escrito en el capítulo 9 del libro de los Hechos? ¿Por qué Pablo en el capítulo 22 y en el capítulo 26? Él mismo testifica. ¿Por qué Lucas, que miró tanto la gloria de Dios en prodigios, milagros y maravillas, pero ninguna conversión tan radical y tan poderosa como la de Saulo de Tarso? ¿Por qué él escribió todo esto con lujo de detalle? Porque esto debe de ser una vivencia en la iglesia. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Si el Señor, usted hoy le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice a través de un canto, a través de una predicación, a través de un consejo del pastor, a través de la voz del Espíritu Santo. Si el Señor le dice y usted lo hace, y mañana, ¿qué quieres que haga? Y el mes que viene, usted se va a morir a gusto, porque sabe que va a ir al cielo, ¿sí o no? ¿Alguien le quiere dar un aplauso al Señor, nuestro Dios? ¿Sí o no? Amén. Con esto voy a terminar, hermanos. Yo creo que vamos a tener un tiempo de venir y de estar con el Señor. Hágase una inspección. Intro adentro. Inspección, inspeccionarse con detalle. Hoy usted hágase una inspección. Métase por ahí una camarita, la camarita espiritual por su boca y vea qué hay dentro de usted. Hágase una endoscopía. ¿Saben lo que es la endoscopía? Es cuando le meten la cámara a uno y le ven ahí adentro todo lo que tiene. Hágase una introspección. Hoy yo llamo a los jóvenes a que se hagan una introspección. A las hermanas, a los hermanos, a todos. A usted que nos visita, hágase una introspección. Vea qué hay adentro de usted. Conozca qué hay adentro de usted. Y dígale al Señor, quiero saber cómo estoy delante de ti. Quiero saber cómo está mi vida. Con esto voy a terminar. Y aunque aquí no pretendo sacar de contexto mi texto, pero quiero hacer esto. En 1 Corintios, en el capítulo número 6, en el verso 16 y el verso 17, y este contexto habla, amados hermanos, del hombre obviamente que se unía a una ramera, porque el apóstol Pablo estaba enseñando a los hermanos
que no debían de hacer o ellos nada para entrar a la fornicación espiritual. Es como cuando dice Santiago en Santiago 4 y en el verso número 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Verdad? Entonces uno nunca va a poder estar con Dios si uno se enamista con el mundo de donde Él nos sacó. Pero en este sentido, cuando el apóstol le habla, Él les dice: o no sabéis, porque Él les está hablando de eso, de la fornicación, lo que puede dañar terriblemente la vida, la condición de la persona, viene a ser deplorable por esto. O no sabéis que el que se une a una ramera, escuche bien, dice, es un cuerpo con ella. ¿No saben ustedes esto? Que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella, porque la Biblia dice, los dos serán una sola carne. Entonces, en ese contexto, yo quería usar el verso número 17, que dice, entonces el que se une uno al Señor, es uno con el Señor. La Biblia habla en Eclesiastés, en el capítulo 4, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, pues no. Entonces hoy hay que decirle al Señor, tenemos un acuerdo contigo. Quiero caminar de acuerdo a tu voluntad. ¿Sabe usted que estos mensajes casi ya no se predican en los púlpitos? No importa qué denominación sea la iglesia, porque estos mensajes no son de mucho aliento, pero son los más seguros para hacer recapacitar a alguien y decir, es verdad. Yo no quiero ni pretendo ni deseo que algún día un médico me dé un diagnóstico y me diga, ¿sabes qué? Te queda poquito tiempo de vida. Yo no quiero eso. Aunque ya se habló el miércoles que nuestra vida está en la voluntad de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Para mí se me haría muy mal practicante un médico que, sabiendo una condición mala, precaria en la vida de una persona, y que no le dijeran absolutamente nada. Hace poco hablé con un familiar mío y yo le dije, me dijo más bien, a ver si no se me sale a ver quién era el familiar aquí, y hablamos de la persona que estaba enferma y yo escuchando y en el otro lado de la línea, la persona que hablaba conmigo me dijo, vea todo lo que me estoy cuidando para no decir quién era, y me dijo, esta persona que acaba de morir ni siquiera supo que tenía una enfermedad terminal en su vida. Él creyó cada día que estaba mejor y que se iba a sanar. Y cuando yo oí eso, amados hermanos, yo en mi mente, en mi razón, mi intelecto, mi vida, me dio mucha tristeza. Hermano Jerry, me deja el verso 17 ahí, por favor. Y yo dije, yo no creo que sea justo que una persona esté a punto de irse a la eternidad y que no se le diga, tienes las horas contadas o los días contados. Yo no creo eso. Para mí es una mal práctica del médico y para mí, espero que no ofenda si llegan a ver esta predicación los que saben de esto y con quien hablé, pero para mí es una falta de amor de no decirle a la persona. Quizás en las vísperas de esto o en los últimos tiempos, días, esta persona hubiera dicho, ¿saben qué? Si mi vida tiene que hacer estos ajustes los tengo que hacer. Sobre todo creer en el Señor y aceptar en el Señor. Aunque yo no recomiendo eso, de que espérese hasta el final momento para que usted acepte al Señor en el estado de la muerte. Una mala predicación para mí es cuando se predica Jesús en la cruz y los dos malhechores. Y lo dicen, ¿se salvó el que estaba allí tantito antes de morirse, sí o no? Y yo digo, ¿se salvó? No ocupó ni bautismo ocupó. No se vio que se le dio el Espíritu Santo, tampoco. Dice, entonces, ¿qué dice usted? El Señor no había muerto. Y San Juan 1, 16 y 17, la ley fue dada por Moisés, la gracia y la misericordia y la bondad de Dios vinieron por Jesucristo. Hasta que Jesucristo no hubiese muerto, como dice San Juan,
19:30, que entregó el Espíritu, estaba todavía en efecto la ley. La gente creía en su corazón y eso le contaba por justicia. Aquel no ocupó bautismo, no ocupó la llenura del Espíritu Santo, no ocupó nada de eso, porque todavía estaba en efecto la ley. Pero en el momento que muere el Señor, entra entonces, hermanos, en la gracia, y en la gracia la gente necesita todas estas cosas. ¿Por qué? Porque cree en el Señor, porque confía en el Señor, y en la gracia se recibe todo lo más hermoso de Dios. Pero ya una vez que se recibe, entonces demanda todo lo más glorioso de la vida de la persona. Todo tu esfuerzo, toda tu razón, todo lo demanda para recibir el regalo. Es como ahorita yo vengo y le digo al hermano Fermín, aquí está el sacrificio de Cristo contenido en todo esto. Aquí está el sacrificio vicario del Señor, y se lo venimos a entregar, porque eso se llama el don de la gracia. Y cuando yo se lo doy a Él, no le cuesta nada, lo que no nos costó a nadie, hermanos, ser salvos, tener esperanza para vida eterna. Pero ya una vez que Él lo recibe, en el pacto eterno ahora que Dios ha establecido, esa vida queda ahora no condenada, sino que queda ahora ligada para obedecer, para hacer la voluntad de aquel que vino y que le amó. Esa vida queda ahora puesta para hacer todo lo que su Señor quiere, y ahí Él tiene que entregar toda su alma, todo su corazón, sus fuerzas, todo, porque Él quiere conservar el regalo maravilloso de la gracia. Porque si Él viene y dice voy a amar al Señor a la mitad, el Señor no vino y le entregó la mitad de su sacrificio. Voy a obedecer al Señor en parte, voy a hacer esto en parte. No, ese es el error de hoy en muchas iglesias. Pero yo en esta iglesia donde el Señor me ha puesto a predicar, aquí tienes que amar al Señor, digan conmigo, con todo el corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El que se une al Señor es uno con el Señor. Hermano Jerry, nuevamente Mateo 22 y verso 37. Pónganse de pie, amados hermanos. Y con esto dejo esto. Y el Señor nuestro Dios haya hecho algo, y a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas, Él nos bendiga, Él nos ayude, Él nos siga socorriendo, Él nos siga guardando. Jesús entonces, en respuesta a aquel escriba, doctor de la ley, que le había preguntado al Señor para tentarlo: Rabí o Rabón, ¿y cuál es el más grande de los mandamientos? Como dice el verso 35, porque aquel se acercó con alevosía y ventaja para preguntarle al Señor Jesús, y el Señor le dijo qué era lo que él tenía que hacer. Y cuando el Señor le contesta a este hombre, porque aquel le dice ¿cuál es el más grande de los mandamientos?, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Hay alguien que ama al Señor de esta manera en este lugar. Si usted está haciendo esto, amado hermano, entonces usted es uno que le puede decir al Señor: dime lo que quieres que haga y yo lo voy a hacer. Y si usted no ama al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente, usted no le está diciendo eso al Señor. Habrá alguien que quiera venir y hacer una oración y decirle: Padre, el que sabe todo, Dios el que conoce todo, Dios al que nada pasa, inadvertido en su presencia.